Buenos días, vamos a continuar con el tema de inversores y continuando con el subtema que habíamos iniciado el día de ayer, en el subtema 3.10.4 vamos a revisar algunos aspectos de la configuración con el inversor conectado al motor y alimentado desde un rectificador, en este caso con diodos o llamado también rectificador trifásico de tipo no controlado. Entonces la característica que ya hemos estado revisando es que en la etapa de entrada al inversor requerimos una fuente de alimentación de corriente directa y esta etapa puede ser ya sea un controlador rectificador con SCRs o puede ser simplemente esta etapa que realiza la rectificación pero sin control. Entonces solamente los diodos hacen la función de ir rectificando las respectivas fases del sistema de alimentación. El esquema de la generación de los pulsos de las tres ramas ya las hemos revisado y finalmente la forma de onda de la tensión a través de los puntos A y B de salida del inversor pues nos lo da el patrón de pulso sintetizado de tipo PWM. Entonces, en el caso del motor, los armónicos que observamos a la salida de las líneas AB, BC y CA nos la da la tabla que ya revisamos de acuerdo al patrón de pulsos PWM. Y aquí pues no es tanto el problema en entregar al motor una componente fundamental que va contenida dentro de este patrón, así como los términos armónicos de alta frecuencia. El mismo motor se encarga prácticamente de recibir estos componentes armónicos y de filtrarlos o absorberlos a través de la inductancia del estator. Entonces el motor va a funcionar con la potencia entregada por el patrón de pulsos PWM y ese patrón de pulsos va a provocar que la corriente en las fases del motor prácticamente sea una corriente sinusoidal debido a la filtración que hace el inductor en el motor de inducción. Sin embargo, en la entrada del rectificador, lo que sí se va a ver es dependiendo del tipo rectificador, ya sea monofásico o trifásico. Aquí pudiéramos tener solamente un rectificador como de tipo monofásico y seguiría entregando un voltaje de corriente directa en la entrada. Lógicamente que el esfuerzo de los componentes va a ser mayor si vamos a entregar la misma potencia como lo haría un rectificador de tipo trifásico. Entonces podemos tener aquí en la entrada ya sea un rectificador monofásico o un rectificador de tipo trifásico. La característica es que si el rectificador es de tipo monofásico, entonces el voltaje que vamos a observar de alimentación pues sería prácticamente este voltaje, el que tendríamos como voltaje de línea a neutro. Y la corriente que estaríamos observando en la corriente IS prácticamente tomaría esta forma de onda. ¿Sí? Un pulso y luego un pulso negativo. Y contenido dentro de esta corriente, que es la corriente monofásica de un rectificador monofásico, estaríamos viendo la corriente fundamental, que es esta corriente punteada, esta corriente que vendría de esta manera. Entonces, esta es la corriente fundamental que tendríamos a la entrada. Y la corriente total sería esta forma de onda de tipo cuasi senoidal, ¿verdad? Pero tenemos espacios en los que la corriente sería cero. Entonces, esta corriente en IS tendría armónicos definidos desde el fundamental y luego tendríamos el armónico
por tercera armónica, y luego el de quinta armónica, séptima armónica, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el infinito, puros armónicos impares. Y la componente fundamental, pues es la que debiera contribuir principalmente a la potencia que entregamos al motor a través del inversor. Sin embargo, pues también cada componente armónico contribuye con una porción de potencia entregada hacia el motor. Sin embargo, esta corriente es la que estaría viendo prácticamente el sistema eléctrico que tendríamos prácticamente aquí a la entrada. Entonces esta sería la compañía eléctrica que se encargaría de entregar esa cantidad de voltaje Esta sería la compañía eléctrica, la que estaría viendo el voltaje que les entrega a los usuarios, pero con una corriente que demanda el inversor, que entregamos al rectificador y que se encarga de alimentar al inversor, que tendría una corriente de esta forma. Okay. Entonces eso sería pues perjudicial de alguna manera para la compañía eléctrica, porque este tipo de corrientes pues contiene un contenido armónico, y si evaluamos el contenido armónico a través del parámetro THD, pues vamos a tener un valor de THD distinto de cero, ¿verdad? Que lo ideal sería que fuera cero, pero como tenemos componentes armónicas, pues la compañía va a estar midiendo aquí un THD distinto de cero. En el caso de que nuestro rectificador fuera trifásico, como lo muestra aquí la figura, entonces la corriente no sería como este caso. La corriente tomaría 2 pulsos por cada una de las fases. Este sigue siendo mi voltaje de línea neutro en un sistema trifásico, que al compararlo contra las corrientes que estaría tomando el sistema trifásico, veríamos no un pulso, sino veríamos 2 pequeños pulsitos. Y de aquí la corriente IS que entregamos al rectificador es lo que veríamos, prácticamente estos 2 pulsos, y como es alterno, veríamos también 2 pulsos en la parte del semiciclo negativo de voltaje, ¿verdad? Entonces, al momento de evaluar la componente fundamental de esta corriente que está entrando al rectificador, estaríamos viendo esta corriente punteada como la corriente fundamental. Y aparte de esa corriente estaremos viendo otras componentes, que para el caso del rectificador de tipo trifásico, veríamos la corriente IS5, IS7, y luego nos brincaríamos hasta la IS11 e IS13. Entonces, si nos damos cuenta, aquí desaparecen las componentes que tenemos en un caso monofásico. La tercera armónica aquí desaparece. Sí aparece la quinta y aparece la séptima, pero no aparece la novena, que aquí sí la tendríamos en el caso monofásico. Y aquí desaparece la debida a la novena armónica, que es básicamente múltiplo de la tercera. Y en el caso trifásico desaparecen todas las componentes armónicas múltiplos de 3. Y luego aparece el siguiente armónico, el 11, el 13 y así sucesivamente. Entonces este esquema tendría un THD mucho menor al caso monofásico. Va a ser distinto también de cero, ¿verdad? Pero va a ser mucho menor al que tendríamos en un caso monofásico. Por esa razón, pues es importante tener, en lugar de un rectificador monofásico, de preferencia un rectificador de tipo trifásico, porque va a dar mayor potencia y va a tener un THD mucho menor.
Entonces es lo que corresponde a que cuando tenemos un sistema de servodrive, está compuesto por tres etapas básicamente. La etapa rectificadora, una etapa de filtrado, que aquí podemos incluir un filtro inductivo, que ya lo veíamos anteriormente, un LF y un CF. Si lo tomamos como ideal, pues no tiene pérdida, simplemente nos ayuda a filtrar el rizo de voltaje y el rizo de la corriente que entregamos al inversor. Esta sería la corriente de entrada al inversor, ¿verdad? Le ponemos inversor. Y el inversor pues se encarga de convertir la corriente directa a corriente alterna para que funcione nuestro motor con velocidad, potencia en el motor y el par electromagnético generado en la flecha. Entonces básicamente, si observamos, este es un convertidor que nos convierte desde corriente alterna, desde la entrada, hasta corriente alterna en la salida hacia el motor de corriente alterna, pasando lógicamente pues por una etapa de rectificación y luego otra vez una etapa de conversión de directa a alterna a través del inversor. En las aplicaciones de este tipo de sistemas de alimentación hacia un motor de corriente alterna, es a veces importante llevar al motor a frenado. Entonces cuando el motor se quiere frenar, entonces es importante que el inversor tenga la capacidad de poder recibir la energía de la inercia del motor para absorberla de alguna manera. Entonces, como tenemos generalmente una entrada en AC, que puede ser, generalmente pues va a ser trifásica, ¿verdad? Y lo hacemos la rectificación a través de diodos o SCRs, y tenemos a la salida un filtro capacitivo. Entonces, si queremos nosotros entregar la energía a través del inversor en sentido inverso, el capacitor se va a encargar de recibir ahora esta corriente para que se encargue aquí de recibir corriente el capacitor. Lógicamente el capacitor tiene sus especificaciones y no podemos aumentar el voltaje más allá de la especificación del capacitor. Ahora, la corriente a través del diodo rectificador no va a ser posible porque este contiene diodos y solamente conducen en un sentido. Entonces todo se tendría que quedar a través del capacitor. Pero para protección del capacitor, una de las maneras de proteger al capacitor es agregar este arreglo de una resistencia de frenado con una conmutación de un switch. Entonces, para no exceder la energía a través del capacitor, pues podemos conmutar de una manera rápida este interruptor para que esta resistencia de frenado absorba potencia que estamos regenerando al sistema. Que de alguna manera pues es un frenado de tipo resistivo o frenado dinámico, donde se pierde la potencia a través de esta resistencia de frenado. No es un esquema muy eficiente, ¿verdad? Porque estamos perdiendo la potencia en la resistencia, pero protegemos el que el capacitor reciba demasiada energía del sistema de frenado. Y la otra forma es, para evitarnos esta pérdida de energía, pues sería colocar en lugar del diodo rectificador, ya sea trifásico o monofásico, un convertidor conmutado en alta frecuencia y de tipo de 4 cuadrantes. Y de esa manera, al operar este convertidor en 2 cuadrantes, podemos entregar potencia en este sentido, o podemos también recibir potencia del frenado del motor. Entonces ahora sí el inversor estaría
invirtiendo su energía hacia esta etapa, una porción la absorbería el capacitor, pero otra porción, un convertidor de 4 cuadrantes, podría también tener una inversión de corriente. Y ahora sí la energía del frenado, poderla transferir y aprovechar en el sistema de corriente alterna. Entonces este sistema podría ser un sistema bidireccional, lo que no ocurre en este caso, pero utilizando un convertidor como el que vimos, de 4 cuadrantes, que pueda tener la capacidad de entregar o recibir potencia en el caso de potencia regenerativa. Y a esto pues se le conoce como esquemas de frenado electromagnético en sistemas PWM, conocidos como BSI. Esto de BSI en inglés significa un inversor de fuente de voltaje, por sus siglas en inglés, que significa Voltage Source Inverter. ¿Okay? Entonces es un inversor como fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces el inversor está alimentado por una fuente de voltaje prácticamente en corriente directa. Cuando necesitamos hacer el circuito del inversor y llevarlo a un esquema de control de velocidad, el siguiente diagrama a bloques muestra en forma general cómo se establece el control de velocidad de un motor. Entonces aquí ya vimos nosotros en este tema de inversores cómo se realiza la inversión de corriente directa a corriente alterna a través de una etapa de entrada de rectificación desde un esquema que puede ser aquí trifásico o también pudiera ser monofásico. Una vez que el motor está funcionando, si esto lo hacemos simplemente en lazo abierto, pues no tenemos un control realmente de velocidad, ¿verdad? Aunque estamos tratando de controlar aquí la relación de voltaje-frecuencia a través del inversor. Modificando la frecuencia, podemos pasar de la velocidad desde 0 hasta la velocidad síncrona nominal del motor, ¿verdad? Y con eso podemos tener un esquema de velocidad desde 0 hasta la nominal. Sin embargo, si aplicamos carga en el motor, esta carga pues va a repercutir en la cantidad de corriente y de tensión que estamos entregando al motor. Entonces el motor puede bajar un tanto su velocidad dependiendo de esta carga, ¿verdad? Que aplicamos aquí como un par de carga. Y este sería el par electromagnético que nos entrega el motor. Entonces con la finalidad de mantener un control de velocidad preciso, lo que se hace es medir, por un lado, la cantidad del voltaje que tenemos de entrada al inversor. Aquí lo estamos midiendo, aquí lo limitamos y con este limitador lo entregamos a un circuito limitador de corriente. Entonces también es importante medir la corriente que estamos entregando al inversor. Entonces la I0 también se mide y entra aquí a un circuito limitador de corriente. Entonces tanto el voltaje VD que se censa como la corriente de salida o de entrada más bien al inversor, la retroalimentamos para poder controlarlo a través de un circuito limitador también de corriente. Y el esquema de control de velocidad es decirle a nosotros a través de un comando cuánta velocidad queremos tener en el rotor. Entonces esta es la velocidad del rotor. Y me sirve de referencia para darle un perfil de velocidad a mi circuito, ¿verdad? A través de este bloque. Y con eso tenemos una velocidad de referencia que la vamos a comparar contra la corriente que yo estoy limitando para no exceder la corriente. Y por otro lado también se censa con la corriente, se censa
la cantidad de deslizamiento que tenemos en nuestro motor. Entonces recordemos que el deslizamiento es cuando tenemos por ahí la velocidad síncrona en radianes, y aquí tenemos una relación entre el par electromagnético a la velocidad síncrona. Entonces, en cualquier punto que estemos trabajando, vamos a ver que estemos trabajando en este punto de par. Aquí vamos a tener una velocidad real, que esta es la velocidad del rotor. Y esta diferencia me va a provocar el deslizamiento, que es la omega S menos la omega del rotor entre omega síncrona. Entonces, este parámetro lo podemos obtener de la corriente que estamos midiendo de entrada al inversor. Tenemos este bloque con esa cantidad de deslizamiento y también nos sirve para poder controlar finalmente en un esquema de control PWM, donde por un lado tenemos el voltaje de la línea, que es el voltaje de línea neutro, y tenemos la cantidad de frecuencia síncrona que debemos estar aplicando al controlador. Y ya con el controlador pues se encarga de darle los pulsos que requerimos entregarle a los interruptores de nuestro inversor, ya sea si es un inversor trifásico o uno monofásico, si fuera el caso de controlar un motor de inducción de tipo monofásico. Entonces, básicamente, pues esa es la manera en que se controla la velocidad de un motor de inducción. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no estamos midiendo la velocidad. Entonces, aquí tenemos velocidad. Aquí es el par. Ese sería contrario, ¿verdad? Es el par. Está contrario al par electromagnético. Y la velocidad, aquí en este esquema, no le estamos midiendo propiamente la velocidad del rotor. Entonces se mide de una manera indirecta, midiendo la corriente y el voltaje y dándole una referencia de cuánta velocidad queremos. Y de esa manera es como se realiza un control de velocidad. Adicionalmente a esto, cuando se está haciendo un control de velocidad, recordemos que en nuestro inversor necesitamos entregar dos parámetros. Y eso lo hacemos a través de los interruptores, que aquí puede ser un inversor con IGBTs. Y tenemos las tres salidas hacia el motor. Y lo que tenemos que entregarle es un patrón de pulsos, ¿verdad?, que son básicamente 6 pulsos de un patrón PWM. Y ese patrón viene de haberle entregado en un esquema de tipo PWM senoidal un índice de modulación de amplitud junto con un índice de modulación de frecuencia. Entonces, nosotros podemos estar llevando al motor a una velocidad prácticamente nominal. Entonces podemos tener aquí mi velocidad o mi frecuencia fundamental. Y para esto yo controlo con una relación o índice de modulación de frecuencia durante este rango. Entonces, si yo quiero mover más allá de mi velocidad nominal a 60 Hz, la quiero mover a 75, vamos a decir que este sería 75 Hz. Con 75 Hz yo estoy generando una frecuencia síncrona correspondiente. Y yo mantengo mi índice de emulación en un valor constante. ¿Sí? Entonces aquí simplemente este valor va a ser constante y simplemente estoy moviendo a 75 mi frecuencia de referencia. Si yo quiero, por el contrario, bajar la velocidad
nominal de F1, que son 60 Hz, y la quiero bajar, vamos a decir, a 45 grados, 45 Hz, que sería, vamos a ir aquí, lo que tengo que hacer es ahora moverme a este punto, pero cambiar mi índice de emulación de frecuencia a una MF2. Entonces estoy cambiando, saltando en pasos mi índice de modulación de frecuencia, es decir, MF. Entonces, en el algoritmo de mi inversor, yo voy a tener una tabla donde yo puedo cambiar MF a distintos valores. Puedo cambiarla de MF1 a MF2, a MF3, etc. Entonces siempre tratando de mantener este máximo en este valor, donde este máximo pues es la frecuencia prácticamente de sincronización. Entonces de esa manera yo permito ir variando mi velocidad, cambiando de 60 a 45, a 30, a 10 Hz, etc. Pero también mantengo un índice de emulación cambiando, ¿verdad? Para estar manejando aquí prácticamente un rango del cual no me debo salir de ese factor de índice de emulación. Entonces eso se realiza pues internamente dentro del algoritmo que produce aquí el esquema PWM. Entonces aquí va a llevar un algoritmo de control que permite precisamente ir haciendo estos brincos entre valores MF. Muy bien, entonces prácticamente eso es lo que corresponde al control de velocidad en inversores. Lógicamente, pues es importante modelar el motor de inducción a partir del modelo equivalente que vimos en la clase anterior y poder hacer pues un diagrama a bloques general de cómo modelar el motor para poder también aquí modelar la parte de este controlador, ¿verdad? Entonces este controlador PWM pues deberá llevar aquí un control seguramente proporcional, un control proporcional integral, inclusive un control proporcional integral derivativo, dependiendo del modelo que tenemos en nuestro motor de inducción. Y bueno, para hacer un ejemplo numérico, tenemos aquí el siguiente ejemplo para determinar algunos parámetros del motor. Entonces, el enunciado del ejemplo dice lo siguiente. Se tiene un motor de inducción trifásico conectado en configuración delta. Las características se especifican aquí abajo. Y el cual este inversor se controla mediante la técnica del inversor PWM unipolar con una modulación sinusoidal, de manera que trabaje siempre con flujo máximo, es decir, la relación que comentamos, voltaje sobre frecuencia, que se mantenga constante para evitar saturar a la máquina. En la figura mostrada que viene en la siguiente lámina, se presenta el circuito de potencia que se va a utilizar. Y el control del inversor será de tal manera que la anchura de los pulsos en cada caso resultará de la comparación de una onda triangular, que es la portadora, a una frecuencia de 1.5 kHz y una amplitud de la frecuencia de la señal portadora con otra señal sinusoidal, que es la moduladora de una frecuencia de referencia determinada, ¿verdad? Y una amplitud de esa señal senoidal, que sería la señal con una amplitud de referencia específica. El bus de continua en corriente directa que alimenta al inversor se alimenta a través de un rectificador trifásico que tiene un filtro LC que se considera ideal, es decir, no presenta pérdidas.
y que están conectados a una red de tensión de línea a línea con un valor eficaz de 380 volts. Entonces, aunque aquí no dice de línea a línea, aquí nos indica este parámetro que es de línea a línea y el valor efectivo en 380 volts y a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, la señal moduladora, que es la de referencia o sinusoidal, es la que tenemos que tomar con una frecuencia de referencia en 60 Hz. Las características del motor, pues aquí se presentan, ¿verdad? Una tensión entre líneas de 220. Es muy diferente, ¿verdad? Este voltaje al que vamos a entregar hacia el motor, ¿verdad? Entonces, esta red eléctrica de 380 es la que entregamos en el rectificador y el motor tiene una tensión nominal de 220 volts. La velocidad nominal del motor está dada en 1420 revoluciones por minuto. El número de pares de polos es de 2 polos. Y el circuito equivalente por fase referido al estator está dado en las siguientes cantidades. Entonces se dan la resistencia del estator, R1, resistencia de rotor, R2, referido hacia el estator, y las inductancias de tanto la de estator como la referida de rotor hacia estator en 30.1 milihenrios. La inductancia de magnetización en 604 milihenrios. Entonces el problema pide cuatro incisos. El primero es, ¿cuál es la tensión que necesita el inversor para alimentarlo? Que es el voltaje de corriente directa. Se pide determinar el índice de modulación de amplitud necesario para poder controlar el motor en condiciones nominales con flujo máximo. Entonces aquí hay que determinar el MA para cumplir las condiciones de operación específica del motor. Enseguida se pide determinar el par desarrollado en condiciones nominales. Si se consideran despreciables las pérdidas en el motor, calcular también la potencia mecánica en condiciones nominales. Y finalmente, determinar los parámetros de control necesarios para que una carga con el par nominal gire ahora a la mitad, no a la mitad, a 900 revoluciones por minuto, porque teníamos la velocidad nominal del motor en 1420 RPM, pero ahora lo queremos llevar a 900 con flujo máximo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí se muestra el diagrama esquemático del circuito de potencia, que incluye el bloque de rectificación con diodos, la alimentación a ese sistema de rectificación, el filtrado, que nos dice el problema que es un filtro LF-CF ideal, y nuestro inversor, compuesto por los 6 interruptores. En este caso se muestran símbolos IGBTs con su respectivo diodo en antiparalelo. Y el motor de inducción, que ya sabemos que tiene sus características en sus parámetros y con una conexión en delta o triángulo, ¿verdad? Y el par de carga. El esquema de emulación pues es comparando 3 señales de referencia para A, B y C con una señal de tipo triangular, ¿verdad? Esta es la señal portadora o triangular a una frecuencia de la portadora
de 1.5 kilohertz. Entonces, como queremos entregar al motor en condiciones nominales a 60 Hz, pues esta señal de referencia, la A de referencia, pues deberá ser a 60 Hz y senoidal, ¿verdad? Entonces la comparación nos permitirá aquí hacer el esquema de emulación adecuado para que esta emulación sea de tipo PWM y unipolar, ¿verdad? Que es la salida que estuvimos revisando en el caso trifásico. Entonces aquí vamos a obtener el voltaje de línea a línea de tipo PWM. Y el modelo del rotor aquí nos muestra un modelo equivalente donde las componentes del rotor se ven reflejadas hacia el estator. Entonces aquí se incluye la inductancia de estator en serie con la de rotor referido al estator. La resistencia de rotor sumándose al parámetro de la resistencia de rotor referida hacia el estator. Aquí se incluye pues, el parámetro de deslizamiento, donde nos da precisamente la resistencia de rotor referida hacia el estator y la inductancia de magnetización. Aquí vemos el voltaje entre líneas, ¿verdad? Entre A y B, fundamental y efectivo, entregado al motor en su circuito equivalente. Existen varios modelos equivalentes de modelar al motor de inducción. Este es uno de ellos, ¿verdad? Hay otros que se pueden también estudiar y revisar en la literatura. Entonces el primer inciso a resolver con los datos que se tienen en el problema es determinar la tensión de corriente directa de la alimentación del inversor. Entonces para eso, como consideramos el filtro ideal, la tensión en el bus de corriente directa será básicamente el valor medio o valor promedio que nos está entregando el rectificador. Entonces eso pues es una operación directa, ¿verdad? Lo que tenemos prácticamente aquí en terminales, en B0 de CD. Pues lo vamos a deducir de la fórmula que ya habíamos calculado para un rectificador trifásico. Entonces aquí voy a ponerlo como BCC, ¿verdad? Aquí dice BCC. Entonces el primer inciso es que el BCC va a ser igual, si recordamos, a la raíz de 2 por 3 sobre pi del voltaje de línea a línea con el que estamos alimentando al inversor. Perdón, al inversor no, al rectificador. Y eso nos dice que ese voltaje tiene una alimentación de 380 volts a 60 Hz. Entonces ahí sustituimos el nivel de tensión RMS para calcular este parámetro. Entonces aquí sería la raíz de 2 por 3 sobre pi por los 380 volts. Y eso nos da un nivel de corriente directa en 513 volts. Déjenme nada más lo verifico. 513. Entonces ahí está el primer inciso resuelto. Entonces estos 513 volts los tenemos a través del capacitor esencialmente. Si este es ideal, aquí tenemos 513 volts alimentando al inversor. ¿Okay? Entonces ya tenemos ese primer. Este sería para nosotros el BD que teníamos en nuestro análisis del inversor trifásico, ¿verdad? Pero aquí por seguir el esquema del diagrama del circuito del inversor, lo definimos como BCC.
Muy bien, el siguiente, el problema nos pide calcular el índice de modulación cuando las condiciones nominales del motor esté con flujo máximo. Entonces, estamos aplicando la tensión nominal del motor, que el problema nos dice que son 220 volts, ¿verdad? Aquí tenemos el voltaje de línea a línea nominal en 220 volts. ¿Okay? Entonces, el índice de modulación de amplitud que nos pide el problema, pues es precisamente el MA, que es ver la amplitud de la señal de referencia con respecto a la amplitud de la señal portadora o triangular, ¿verdad? Entonces es lo que nos pide aquí determinar básicamente. Y como nos pide el valor efectivo que tenemos de la salida, deben ser los 220 volts. Este va a ser el voltaje entre línea AB fundamental RMS, o también el BBC fundamental RMS, o el BCA fundamental RMS. Entonces el problema lo que nos pide es calcular a partir de este voltaje en condiciones nominales y que aporte el flujo máximo. Entonces tenemos por ahí una expresión que ya revisamos que nos dice el voltaje de línea a línea fundamental RMS va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 sobre raíz de 2 por MA por el voltaje de corriente directa. Y ya lo tenemos por ahí, ¿verdad? Finalmente, aquí para recordar ese parámetro que vienen de las tablas, este factor de raíz de 3 sobre 2 sobre raíz de 2, vean lo que nos va a dar. Aquí nos da 0.612. ¿Sí? Por MA por BD. Y este parámetro viene de la tabla para el sistema trifásico, donde tenemos varios renglones de armónicos. Entonces, para la cantidad fundamental nos rige prácticamente esta ecuación. 0.612 del MA por el voltaje que alimentamos al inversor. Entonces aquí simplemente, como ya tenemos el voltaje de alimentación nominal en 220 volts, de aquí determinamos el índice de modulación. Entonces será el índice de modulación prácticamente el voltaje de línea a línea efectivo entre 612 y entre el voltaje de alimentación al inversor. Entonces simplemente sustituimos los 220, el factor de 0.612 y el BD. Y el BD son los 513 que acabamos de determinar de nuestro rectificador de entrada. Entonces aquí serían 513 volts. De tal manera que eso nos va a dar un índice de 220.612 y 513, dándonos un valor de MA de 0.7. Entonces, si ubicamos la comparación entre la señal de referencia contra la triangular, que es nuestra portadora, vamos a tener algo así, ¿verdad? Vamos a tener la señal triangular
más o menos de esta manera, ¿verdad? Con su determinada frecuencia en 1.5, ya me está saliendo medio asimétrica, ¿verdad? Pero se supone que estos espacios son iguales, ¿verdad? Ya me salió un poco más cargada hacia la parte de abajo, ¿verdad? Esta es la amplitud de la portadora, ¿sí? En su valor positivo, y aquí tenemos el valor negativo. Y la senoidal de referencia, pues va a ser una señal que va a tener una amplitud del 70% de la magnitud máxima que alcanza la triangular. Entonces, si aquí es el 100% o la unidad, ¿verdad? El 70% pues va a andar más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la amplitud de mi señal de referencia. Hasta aquí va a llegar a este máximo. Y luego va a empezar a bajar. Lógicamente que aquí está simplificado, ¿verdad? Pero mi frecuencia de la triangular pues va a llevar un valor grande de picos dentro de la señal de referencia de 60 Hz, ¿verdad? Entonces esta va a ser a 1.5 kHz, mientras que esta otra va a ser a 60 Hz, la de referencia, que es una senoidal prácticamente, ¿verdad? Entonces de esa manera, ese punto 7 representa qué tanto yo le estoy dando la amplitud a mi señal de referencia, ¿verdad? Entonces SMA es prácticamente la amplitud de la señal de referencia. MA en 0.7. ¿Okay? Muy bien, entonces el siguiente inciso nos pide en el problema, que me lo encuentro, aquí está. Bueno, eso ya lo calculamos. Entonces recordemos que aquí en el problema nos pedía en condiciones de flujo máximo. ¿Okay? Entonces quiere decir que a flujo máximo yo voy a tener una relación en donde el voltaje y la frecuencia siguen un patrón, ¿verdad? Y ese patrón es el voltaje nominal contra la frecuencia nominal de mi sistema, que aquí serían los 220 sobre los 60 Hz. Y esto me va a dar 220, pues es el mismo parámetro, ¿verdad?, que ya hemos calculado como ejemplo en la clase anterior. 3.67. Entonces, si yo quisiera bajar la velocidad a una frecuencia de 30 Hz, pues debo cambiar proporcionalmente también mi voltaje, que sería prácticamente mantener los 3.7, y mi amplitud sería en 110 prácticamente. Muy bien, entonces vamos a dejar por hoy hasta aquí el inciso número 2. Y en la clase de mañana, que ya lo vemos en línea, vemos la continuación de la solución de este problema, ¿verdad? Para terminar los incisos número 3 y número 4, que es básicamente calcular el par desarrollado en condiciones nominales y los parámetros de control para que ahora la máquina gire a 900 RPM. Entonces vamos a bajar la velocidad de 1420, la vamos a bajar a 900 revoluciones y manteniendo el flujo máximo, ¿verdad? Que fue la relación B sobre F.